Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió: Él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntanselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron: ya tiene edad suficiente, pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Qué cosa tan extraña, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos. ¿Y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. ¿Ahí nomás, Cris? Bien, sí, sí, gracias. Sí, la verdad que después Jesús se presenta a este hombre y realmente termina completando la presentación de la persona de Jesús a este hombre ciego que obviamente había puesto o terminó poniendo su fe en él. Bueno, ahora vamos a ir revisando un poco el pasaje. Yo les invito a que vuelvan al comienzo. Bueno, yo acá voy a estar leyendo la versión NBI, que es muy semejante, pero bueno, yo para que sepan. Lo primero que aparece ahí es la pregunta: ¿quién pecó? ¿No? Es como que la ceguera de este hombre tenía que ser consecuencia de un pecado, o el suyo y los propios, lo cual supone que los cometió antes de nacer, o los de sus padres. La respuesta de Jesús fue que no había sido por el pecado de nadie, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Perdona ahí que está mal el texto. Se hiciera evidente en su vida. Entonces Dios tenía un propósito y lo iba a cumplir, iba a mostrar su poder en la vida de este hombre. Jesús se presenta ahí y se presenta como en otros momentos se presentó como la luz del mundo. Y habla de que tenía que hacer su obra. Ahora, ¿qué le dice Jesús a este ciego? En primer lugar, no hizo ninguna introducción, no le preguntó. La verdad es que escupió sobre tierra y untó ese lodo en los ojos y le dijo:
ve y lávate, y lo mandó al estanque de Siloé, que traducido significa enviado. La verdad es que yo no tengo, no sé si se puede deducir, pero no tengo referencia a qué distancia puede haber quedado ese estanque de donde estaban en ese momento, pero lo mandó puntualmente a ese estanque. Es decir, no lo mandó a cualquier otro, lo mandó allí. Y bueno, vemos que, ¿cuál fue la respuesta de él? Básicamente fue y se lavó. Uno se pregunta en esta historia, ¿cuánta fue la fe de este hombre? La verdad es que no lo sabemos. Si ese estanque estaba muy lejos, quizás su fe fue grande, porque tuvo que dar un paso de obediencia grande. Lo que sabemos es que ¿quién no se lavaría la cara si tiene barro en los ojos? Entonces era una respuesta casi que, podríamos decir, por lo menos una pequeña fe este hombre ha tenido en obedecer y hacerlo inmediatamente. Y después que él fue sanado, porque después de que él se lavó, ¿sí? Dice que al volver él veía. Y sus vecinos, los que lo vieron, vaya a saber, toda su vida no pidiendo limosna, decían que era él. Y otros decían, se parece, ¿no? No es él, es alguien parecido a él. Pero lo que él decía es, soy yo, soy yo. Ahora, ¿cómo entonces se te han abierto los ojos? Era la pregunta de aquellos que le estaban viendo en esa nueva situación. ¿Y él qué hace? Storytelling. Fíjense, versículo 11. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Ni 20 segundos para decir eso, ¿no? Contó su testimonio. Ahora, ¿qué despertó esto? Todo esto que pasó en la vida de este hombre, Jesús sanándolo de su ceguera, ocurrió el día sábado. Entonces parece ser que algunos vecinos, algunos del lugar, dijeron, no, lo tenemos que llevar al juzgado, hay que llevarlo a las autoridades. Recordemos que los religiosos de la época había una mezcla entre poder político y religioso, y lo llevan ahí ante los fariseos. Y acá empieza una segunda etapa de esta historia, porque básicamente ellos le preguntaron, ¿cómo has recibido la vista? ¿Y qué respondió él? Storytelling. Contó su historia. Y fíjense, versículo 15, me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Sencillito, ¿no? No tenía mucho más para decir este hombre, pero había pasado algo en su vida y según eso él respondió. Ahora, podríamos decir que estos fariseos, haciendo referencia a Jesús, dijeron, ese hombre no viene de parte de Dios. Y luego dijeron, ¿cómo puede un pecador, un simple pecador, como decía esa versión que leyó Jorge, hacer semejantes señales? Ahora, después de que hicieron estas afirmaciones, ellos hicieron una pregunta que según el objetivo de ellos, de estos religiosos, ciegos espirituales, nunca debieron hacer. Fue una pregunta que en el propósito de Dios fue muy importante. Pero en un juicio, podríamos decir, donde estos fariseos pretendían poder encerrar con preguntas a este hombre, este pobre hombre ciego, fue una pregunta pésima, podríamos decir. Básicamente, antes de repasar la pregunta, yo estuve viendo cuáles son las preguntas que pueden ocurrir en un juicio, aquellas que los abogados
acusadores o en defensa pueden llegar a hacer. Hay preguntas que yo veía que pueden ser impugnables, quiere decir que la pregunta la anula el juez porque no cumple determinadas condiciones. Hay preguntas impertinentes, que se llaman, hay preguntas poco claras, preguntas compuestas que en realidad son dos preguntas en una, por ejemplo, preguntas que contienen valoraciones, opiniones o conclusiones, preguntas repetitivas, o sea, ya se hizo y se vuelve a hacer. Preguntas que tergiversan la prueba, preguntas capciosas, preguntas coactivas y preguntas inútiles. Y realmente viendo la definición de cada una de estas preguntas, aquellas que muy comúnmente hacían los fariseos y que hicieron esta oportunidad, eran coactivas e inútiles. Y vamos a ver un poquito qué sería una pregunta coactiva. Son preguntas en las que el interrogador, mediante el empleo del lenguaje verbal y no verbal, hostiga y presiona al testigo, coartando así su libertad para formular sus respuestas. Estamos hablando, por tanto, del empleo de un componente agresivo sobre el testigo que, dependiendo de diversas circunstancias concurrentes, limitará su capacidad de emitir testimonio. Algo que hemos visto en la vida de Jesús, cuando los fariseos confrontaban a Jesús, ¿no? Esto de realmente hostigar, presionar, querer limitar la libertad de quien responde. Pero también los fariseos muchas veces hicieron preguntas inútiles, y esa fue una de las preguntas que le hicieron a este ciego. Son las que no resultan adecuadas para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. En este caso, claro que fue una pregunta útil para el reino, y Dios la utilizó, pues ya vamos a ver la respuesta, vamos a ver la pregunta y vamos a ver la respuesta del ciego. Sin embargo, para el propósito de ellos fue totalmente inútil. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron los fariseos al ciego? ¿Y qué opinas tú de él? O sea, ¿qué opinas tú de Jesús? ¿Y qué respuesta dio este hombre? Yo digo que es profeta. Ahora debemos entender que el profeta era quien daba una palabra de parte de Dios y era un enviado de Dios. El profeta en toda la historia del pueblo de Israel, en todas las épocas, realmente era alguien que tenía peso en su palabra y reconocimiento de Dios. Entonces, según la comprensión de este hombre, algo era claro, y es que era un enviado de Dios y que hablaba de parte de Dios. Quizá todavía no tenía un conocimiento pleno de quién era Jesús, pero él entendía que era un embajador de Dios. Así que, respuesta breve de nuevo. Yo digo que es profeta. Pero fíjense qué pasó. No creían. No creían que hubiera sido ciego y ahora viera. Así que esa pregunta realmente le generó un gran problema a los fariseos. Porque lo que este ciego estaba haciendo es reconocer el poder de Dios en su vida. Y es exactamente lo que estos hombres no querían que nadie hiciera, porque ellos no hacían eso. Así que borremos la pregunta, se sintió. O por ahí cambiemos de tema, ¿no? ¿Qué papelón? Volvamos al tema de la ceguera. No nos compliquemos. Y en definitiva, yendo al versículo 18, vemos que dice, ¿es este su hijo? Perdón, en el medio llaman a los padres, ¿sí? Lo despiden este ciego, llaman a los padres del ciego, o de quienes supuestamente eran los padres del ciego, y indagan sobre ellos. Y le preguntan, ¿es este su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Bueno, primero, hicieron dos preguntas. Pero ¿cuál pregunta crees que respondieron los padres? ¿La primera o la segunda? La verdad es que vamos a ver en el versículo 20, ellos dicen, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos también que nació ciego. O sea, en otras palabras, reconocen que es su hijo, o sea que no se trata de ninguna otra persona, pero además afirman y reconocen que él era ciego de nacimiento. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque esto cada vez
complica más el escenario de estos fariseos. ¿Por qué? Porque aquí aparece una evidencia, no es opinión. Y sé que mi querido hermano Alito, leemos ahí que alguna vez hemos intercambiado, ¿no?, la diferencia entre evidencia y opinión. Una cosa es opinión y otra cosa es evidencia. Y en el mundo también de los juicios y estas cuestiones existe lo que es la evidencia formal, que es el contenido de verdad. El contenido de verdad es lógico formal. Y vamos a ver un ejemplo. Si todos los elefantes tienen alas y todos los seres alados vuelan, entonces los elefantes vuelan, ¿sí? Es una evidencia que le llaman formal. Ahora, existe la evidencia material. Ahora está lloviendo y el suelo está mojado. Primero, yo puedo ver que está lloviendo con mis ojos. Segundo, yo puedo tocar el agua, puedo tocar el piso, el suelo está mojado. Hay una evidencia, ¿sí?, de que está lloviendo, una evidencia material. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo acá? Básicamente estaba ocurriendo de que los padres estaban atestiguando que era el hijo y que realmente él había sido ciego de nacimiento. Pero hay una pregunta a la que los padres no respondieron. ¿Y saben qué hicieron? Dijeron, él ya es mayor de edad para responder esa pregunta. Así que yo diría que trayendo a los tiempos actuales de pandemia, los padres se lavaron las manos con alcohol en gel y siguiendo todos los protocolos sanitarios. No dejaron, se pegaron a la lavada de manos, pero tremenda. ¿Y por qué lo hicieron? Simplemente porque no estuvieron dispuestos a correr riesgos. A ver, según cuenta ahí el pasaje, los fariseos habían amenazado de excomulgar, o sea, definitivamente extirpar a aquellos judíos de la comunidad judía y de la sinagoga que dijeran que Jesús es el Mesías. Fíjense cómo las amenazas ya estaban instaladas en las calles. Entonces, estos que son los padres de este ciego, y yo dudo de la salvación de ellos, por lo menos por esta historia en la Biblia, porque ellos no se jugaron en absoluto, no quisieron correr ningún riesgo y dijeron, él ya es mayor de edad, así que bien grandecito es, pregúntenle a él, y se lavaron las manos. Y viene la segunda vuelta con el ciego, lo llaman, ya no era ciego, perdón, lo llaman y en el versículo 24, y pueden ustedes, si quieren seguir de a poco en sus Biblias, pero yo ahí lo puse, dice, los fariseos dicen, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Está hablando de Jesús, ¿no? A nosotros nos consta que Jesús es pecador. Ay, 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 ay. ¿Qué? ¿Qué pecado? A ver, nos consta. Estaban, por un lado, negando una evidencia, como dijimos, ¿no? Totalmente real, tangible, que no se podía dudar. Y por otro lado, están hablando de que Jesús es pecador sin evidencias. Nos consta. Qué locura, ¿no? Ahora vamos a ver desde el versículo 27 en adelante la fe de un hombre que comienza a crecer. La fe de este hombre que había sido ciego y comienza a crecer. Yo voy a leer en esta versión, la NBI, desde el 27 al 34, dice, ya les dije, dice el ciego, el que era ciego, ya les dije y no me hicieron caso. Porque le volvieron a preguntar, perdón, voy a leer desde el 26. Pero ellos insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? A ver, ya no podían decir si era o no era la persona, ya no podían negar que era ciego de nacimiento, había sido ciego de nacimiento. Así que no les quedaba otra más que hacer esta pregunta. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y en el versículo 27 dice, ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que, y acá viene un poco de ironía de este hombre, es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos, es que están empezando a interesarse un poco demasiado en este Jesús. Y el versículo 28 dice, entonces, fíjense qué triste, lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese, lo serás tú,
nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Versículo 30. Allí está lo sorprendente, le dijo este hombre que había sido ciego. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino a los piadosos. Sigue hablando. En otras palabras, storytelling por dos, de nuevo, les vuelve a mencionar. ¿Cuál es la reacción? Triste reacción. Versículo 34 de los fariseos. Tú que naciste sumido en pecado. A ver, vos que sos un reverendo pecador, vos que estás lleno de pecado, lleno de mugre, ¿vas a darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. El poder de una vida transformada. Estamos viendo la historia de un mendigo, la historia de alguien que había pasado toda su vida, probablemente en la calle, en un lugar público, mendigando, y donde todos sabían que era un hombre que había sido ciego desde siempre. Y Jesús, que no solamente le da vista de los ojos físicos, sino que luego se presenta a él. El pasaje sigue y se presenta como el Mesías, como el Salvador que viene al mundo, como el Hijo de Dios. Y este hombre le adora, se postra y le adora. Vemos la conversión del alma de este hombre, de este mendigo. Vemos una vida completamente transformada. Y la pregunta es, ¿cómo atestiguó este simple hombre del poder de Dios? Storytelling, contó su historia. Si vemos, la contó en 2 o 3 oportunidades de una manera muy simple. Contó lo que Cristo había hecho en su vida. Y cuenta tu historia, hermano querido. Estamos en tiempos agitados donde podemos encontrarnos en un elevador subiendo 12 pisos o en una plaza o en un lugar público. Pronto volverá el transporte normal, pero digamos, te vas a encontrar con personas todo el tiempo. Y hay algo que siempre vas a poder hacer y que nadie va a poder revocar. Y es lo que Cristo ha hecho en tu vida. Cuenta tu historia, querido hermano. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu corazón. Yo te digo, tómate 2 minutos, no ahora, pero no sé si todos lo van a hacer. Y no sé si alguna vez lo hiciste. Pero si te sentás a pensar en aquellos hechos relevantes que acontecieron en tu vida, vas a ver cómo en pocos segundos podés hablar de una manera contundente de seguramente no una, sino muchas cosas que Dios hizo en tu vida, en las cuales Él mostró poder en tu vida. Yo ahora voy a ir a una verdadera historia. Algunos sé que se van a reír porque esto es de mi generación. Este es un cantante de mi generación. Pero fue tan testimonial este cantante, probablemente de los más testimoniales que haya habido, porque él contaba en sus canciones lo que Cristo había hecho en su vida. En todos los discos él contaba, no en una, sino en varias canciones, las cosas innegables, imborrables que Dios había hecho en su vida. Y hay una en particular que la vamos a escuchar. Yo le voy a pedir, ahí está la letra, porque yo quiero que todos los que no lo conocieron, los que nunca escucharon esta canción y aquellos que fueron cantaron muchas veces esta canción, la van a refrescar. Pero yo quiero que sigamos esta letra